El 25 de noviembre, tal cual lo decíamos recién, se conmemora el Día de la Lucha contra la Violencia de Género. En Santa Fe, a las 17 hay una convocatoria en la Plaza del Soldado para marchar hacia Plaza de Mayo y obviamente dar visibilidad a la fecha. Marchamos el 25N, esto es lo que está diciendo la mesa Ni Una Menos. La tierra y nuestros cuerpos no se negocian ni se venden, es parte de la consigna justamente que está dando a conocer la mesa Ni Una Menos en Santa Fe. Se conocieron algunas estadísticas en este sentido que tienen que ver justamente con la violencia de género. 203 femicidios de un total de 298 muertes violentas de mujeres, travestis y trans. Fueron las víctimas de violencia extrema en nuestro país desde el 1 de enero al 22 de noviembre. La edad promedio de las víctimas es de 36 años. Hay una muerte violenta cada 26 horas en el país y, lo dicho, 41 muertes violentas asociadas al género, vinculadas a economías delictivas o colaterales, como por ejemplo narcotráfico, venganzas, deudas. 40 muertes violentas de mujeres están en proceso de investigación, 14 suicidios femicidas y también 284 intentos de femicidios. También hay un dato que es escalofriante: 207 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madre. Estos datos los estamos destacando y vamos a profundizarlos porque tiene la amabilidad de atendernos Gabriela Sosa, quien es la directora ejecutiva de la Mesa Federal Mumalá. Gabriela, te agradecemos tu atención. Sergio Ferreira es mi nombre. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes, por favor, en un día tan importante para nosotras, para nosotres, estar reflexionando sobre estos datos que, como bien decía, generamos desde las mujeres de la matria latinoamericana, desde las Mumalá, desde hace varios años, desde el 3 de junio del 2015, y que mantienen, por un lado, un dato que es relevante, que no está en este informe, pero que estos números no han logrado bajarse en los últimos 10 años, ¿no? Es decir, en general en la Argentina o en esta última década se han mantenido números de femicidio por encima de los 200 femicidios y además tenemos, cuando digo por encima, en algunos años han sido 230, en otros años han sido 270, pero ha sido muy dificultoso incluso en los años de pandemia, donde bajaron otros delitos, se han mantenido los femicidios y también te agrego que nosotras hemos, a partir de estos números, ya hace 2 años que presentamos el proyecto de emergencia en violencia de género, justamente porque las cifras hablan por sí mismas. Si bien son cifras construidas por las organizaciones, en este caso por Mumalá, pero hay otros registros de otras organizaciones, claramente hay un indicador ahí de que necesitamos políticas específicas para abordar en el corto plazo la situación y evaluar sus resultados. ¿Qué pasa con las políticas de Estado, tanto nacional como provincial, Gabriela? Tengo en esto una valoración muy crítica, te diría, desde los presupuestos que se destinan para las políticas públicas, ¿no? Es decir, creo que las feministas hemos avanzado en que los gobiernos, tanto en el caso de Santa Fe como en el caso nacional, pero también se da en otras provincias, y te diría que también en los municipios se da de una manera similar, han leído políticamente que es necesario, por ejemplo, la creación de algún espacio institucional que aborde las temáticas de género o la violencia de género. Entonces, no teníamos un ministerio nacional, ahora lo tenemos, no teníamos un ministerio provincial, ahora lo tenemos. El problema es que a esos ministerios no se les incorporan equipos en la dimensión de un ministerio o presupuestos en la dimensión de un ministerio, como cualquier otro ministerio, o te diría como el Ministerio de Seguridad, porque con estos datos la verdad que es preocupante que no tengamos presupuestos adecuados para pensar políticas efectivas, ¿no? En el caso de la provincia de Santa Fe, a mí me tocó coordinar las políticas de género de la provincia en la gestión de Miguel Litchir, y nosotras en la subsecretaría, que en realidad era en el organigrama estaba por debajo de un ministerio, por eso saludo la jerarquización de los espacios, pero contábamos con recursos para el acompañamiento de las víctimas con presupuestos provinciales.
Hoy el área específica del Ministerio de las Mujeres de la provincia no tiene un presupuesto específico para acompañar a las víctimas, lo tiene que solicitar o a otro ministerio, por los tiempos que eso implica, o directamente a Nación. Creo que ahí hay una clave que hay que resolver. Estoy leyendo parte de las estadísticas que salen justamente de Mumalá. El 67% de los femicidios ocurre en la vivienda de la víctima o compartida. Eso es algo determinante dentro de las estadísticas. Determinante es el espacio y determinante es quiénes son los femicidas, ¿no? Que hay una relación directa en eso. Los femicidas son mayoritariamente, casi en un 90 y pico %, te diría, personas conocidas de las víctimas. Pero en particular, el porcentaje más alto son las parejas o exparejas. Por lo tanto, es razonable que el lugar donde suceden sea en el espacio doméstico. Pero a la vez va creciendo, lo hemos ido notando, que han crecido los porcentajes de asesinatos en el espacio público. ¿Y por qué esto es preocupante? Porque uno, al fin y al cabo, con estos años de lucha, con la mayor presencia del Estado, con todas las críticas que podemos hacer, pero hay más presencia que hace 10 años atrás, estos delitos en el espacio público también nos están diciendo, bueno, qué tipo de sociedad permite o habilita este tipo de asesinatos en una calle, en el acoso de las mujeres que, bueno, en su manifestación más violenta pueden terminar en un femicidio. ¿Qué balance, si es que se puede hacer un balance uno solo, desde el caso Kiara Páez, que es quizás, y creo que recuerdo cuando se empezó a gritar más fuerte Ni Una Menos, o cuando se empezó a gritar Ni Una Menos, se hace hasta este 25 de noviembre, teniendo en cuenta que son varias fechas las que hay en el calendario feminista, si se quiere, o el 8M, bueno, el recuerdo de la muerte de Kiara Páez hoy, el 25N. ¿Qué balance se hace de la militancia feminista, teniendo en cuenta, y me parece que es un término adecuado, la transversalidad que hay justamente en el feminismo y sobre todo santafesino? Sí, en primer lugar creo que hemos logrado que estas demandas, que estos planteos y estas reivindicaciones nos trasciendan. Es decir, el primer logro es un logro político de ampliación de voces que están interpelando a los estados por políticas públicas efectivas para la asistencia, la prevención, la sanción de la violencia machista. Ya no somos solo las feministas quienes vamos a la marcha o reclamamos, sino que hay una sociedad que hoy va a marchar, que hoy de alguna manera va a participar y seguramente es la que se moviliza cuando hay casos resonantes. Creo que ahí hay un logro. Otro logro creo que le hemos instalado a los estados por lo menos, al menos, que puedan ubicar en los organigramas estatales espacios específicos para el abordaje de las desigualdades de género, las violencias de género. Que haya un ministerio provincial, nacional, que haya un área a nivel municipal es un logro de los movimientos feministas pidiendo por un espacio de relevancia en el Estado. Y lo otro que te diría que me parece que hemos conquistado los feminismos tiene que ver con su composición, que hoy son diversas disidentes de manera inevitable, es decir, un feminismo diverso, un feminismo popular que va creciendo en los sectores populares y ya no solo son banderas de los sectores medios. Y por último te diría que hemos crecido también, o que hemos avanzado en el proceso de análisis político y de interpelación política, ¿no? En el caso de las Mumalá, hoy, por ejemplo, nuestra consigna es la deuda es con nosotras, porque reflexionamos que la primera deuda que debe garantizar el Estado, que debe saldar, es con las desigualdades de género y que estos condicionamientos que en general ponen los organismos internacionales de crédito, el FMI, sugieren o han realizado recortes y ajustes que impactan de manera particular en las mujeres. Así que creo que esos son los elementos que hemos conquistado en estos años, aún con estos números que daba, sabiendo que falta muchísimo y que es una situación de emergencia que debe resolverse. ¿Cuál es la provincia argentina, Gaby, que tiene más peligro para las mujeres, teniendo en cuenta las estadísticas que recién mencionábamos?
Sí, nosotros tenemos una recopilación a partir de las tasas de femicidio, es decir, provincia de Buenos Aires siempre es quien encabeza por la cantidad, pero De cuando baja la habitantes, exacto. proporción, exacto, estamos hablando de Santiago del Estero, estamos hablando de Formosa, estamos hablando de Tucumán, el año pasado mencionábamos a Jujuy, hoy está también Salta, son provincias que, por supuesto, en un análisis integral, claramente tenemos más retraso en la implementación de políticas públicas que puedan, primero, atender a las víctimas y prevención de las situaciones. Y después, fortalecimiento de su sociedad civil, ¿no? Es decir, los gobiernos conservadores o que tienen esos sesgos también limitan el desarrollo de las organizaciones feministas, lo que implica una retroalimentación con el proceso de respuesta que va dando el Estado, ¿no? No es casual, creo que tiene que ver con eso. Pero igualmente, más allá de lo que mencionás de los gobiernos que todavía tienen sesgos conservadores y que tienen que ver con algunos perfiles, obviamente, el espacio del feminismo es mayor cada vez, obviamente en algunos lugares, en otros no tanto, pero ya es imposible hacer caso omiso a las demandas del feminismo. Totalmente de acuerdo, hay un feminismo que está vivo, que crece, que se fue renovando positivamente con la incorporación de nuevas generaciones, de nuevos sectores sociales, también de las identidades diversas y disidentes. Lo que creo es que no hay que perder la atención y la valoración de lo que significan las ideas conservadoras en nuestra sociedad, porque empiezan a tener un lugar con votos, ¿no? Es decir, no solo hablo de los gobiernos conservadores, sino de estos que hoy ocupan gestión, o un Alperovich que todavía tiene sus hilos de poder, un Mansur que mantiene su lugar en el Estado de relevancia, sino que también hay, y ojalá que queden ahí como una experiencia puntual y que no se desarrollen, pero hay una representación de la derecha conservadora, como es, ni siquiera lo voy a nombrar, pero que ha tenido el 17% en la ciudad de Buenos Aires, que directamente habla de que no existe la violencia de género y pone en duda esta construcción social, ¿no? Entonces yo creo que si bien estamos activos los feminismos, tenemos que seguir permeando a los espacios de la política partidaria para que den estos debates cuando se encuentran con estas representaciones conservadoras en los espacios de decisión, en las legislaturas. Me parece que hay que tenerlo en cuenta. Gabriela, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por la convocatoria, un gusto.